Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Un Tiempo Entre Mujeres. Bienvenidas, les presento en este momento a mis compañeras y a nuestra invitada especial de hoy, que es Viviana Andrea Suárez Beltrán. Ella es licenciada en Trabajo Social y en la parte espiritual ella es pastora misionera. Nos acompaña el día de hoy para tomar el tema el rol de la mujer en el ministerio. Bienvenida Jazz, bienvenida Angie, bienvenidos a todos ustedes, amable auditorio. Pues bueno, vamos a empezar de lleno, pero no sin antes hacer una oración, así que me acompañen a hacer oración, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo, Jehová, te damos gracias, Señor, este día, Señor, por nuestras vidas, por permitirnos este momento para poder compartir este tema de tanta importancia para nosotras las mujeres, Señor. Te agradecemos la vida de nuestra hermana Viviana, Señor, quien hoy con mucho gusto se acerca ante ti para poder proporcionar información y experiencia para poder llenar los corazones y el conocimiento de nuestras hermanas que nos escuchan con tanta atención. Te pedimos que esta información, Señor, caiga en corazones fértiles y que pueda dar un fruto y que sobre todo sean llamadas más de nuestras hermanas, Señor, a servir a tu ministerio y a tus pies, Padre. Nada merecemos, Señor, pero te pedimos y te agradecemos esto. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Y bueno, pues vamos a empezar. Y me gustaría, Viviana, bienvenida. Gracias. Empezar con una pregunta importante para ti, que es, ¿qué es un ministerio? Bueno, cuando hablamos de ministerio, entendemos que es la ocupación o el llamado que Dios nos ha hecho y a lo que nosotros vamos como a dedicarnos con los dones y talentos con el que el Señor nos ha equipado a cada uno. Entonces entendemos que somos habilitados por el Señor para ejercer un ministerio, un trabajo, un llamado, una tarea que el Señor nos asigna a cada quien. Ok, muy bien. Y bueno, tomando en cuenta esta definición tan bonita que tú nos acabas de dar, que es, lo entiendo entonces hoy como un llamado que Dios nos da para explotar esas características o esas cualidades que él de manera natural nos dio a todos y cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es que nosotros podemos saber cuál es el llamado y cuál es el ministerio o el propósito de Dios para que nosotros lo llevemos a cabo? Bueno, yo pienso que es algo, suena a veces como muy complejo, pero siento que al mismo tiempo es también muy sencillo de descubrir. Porque el Señor a cada quien nos ha equipado con dones y con talentos, con características, con habilidades. Entonces, tú vas evaluando en el transcurso de tu vida, en el avanzar con Cristo, aquellas cosas que empiezan como a poner pasión en tu corazón, aquellas cosas en las que tú te puedes desempeñar de una mejor manera, las habilidades que tienes, y ahí vas a ir encontrando ese llamado. Yo creo que el llamado del Señor se va formando en la medida que vamos madurando espiritualmente. Claro. Oye, Vivi, y podría, no sé, ahorita que lo mencionas así, podría ser, no sé, tal vez a mí me gustan mucho los niños, ¿no? Entonces, en la iglesia, sobre todo en la iglesia cristiana, supongo que en otras iglesias que no son cristianas también los hay, pero hay ciertos ministerios que implican que nosotras fungamos como ayuda o como líderes para poder servir a Dios mediante ellos. Entonces, suponiendo, ¿no? Para ayudar más a nuestro auditorio a entenderlo, si a mí me gustan los niños, podría yo dar un servicio en el ministerio de niños. Entonces ya no sería como tan difícil, sería solamente buscar en esas cualidades que yo sé que soy buena o que yo sé que puedo explotar de una mejor manera para servicio de Dios. Sí, o sea, digamos que si vas teniendo claridad, puedes ir inclinándote hacia esas áreas de servicio dentro de la comunidad en la que tú estás asistiendo y puedes formarte en ellas, ¿no? Okay. Y ahí vas a ir descubriendo o fortaleciendo lo que ya tienes. También hay personas que de pronto dicen, a mí me gustan muchas cosas y no sé cuál de todas puede ser, o no me gusta nada y entonces no sé en qué puedo serle útil a Dios. Y creo que las oportunidades de servicio entre una iglesia nos permiten explorar e identificar qué es exactamente el llamado conforme al diseño que Dios nos dio a cada uno. Vivi, y bueno, voy a hacer una pregunta porque es importante, porque sabemos que a veces hay polémica en cuanto al llamado de la mujer en el ministerio. ¿Qué nos puedes contar de esa parte? Bueno, pues en mi experiencia creo que
hay mucha polémica, como bien dices. Hay diferentes como líneas de pensamiento que hay entre las diferentes comunidades cristianas, religiosas, como denominaciones, y dependiendo justamente de eso es que han establecido como el rol de la mujer. Entonces, como misionera me he encontrado con diferentes líneas de pensamiento, ¿no? En los lugares donde hemos tenido oportunidad de servir, encontramos personas que de pronto sí tienen a la mujer un poco relegada en cuanto a funciones ministeriales visibles, y de pronto el rol de la mujer se limita un poco más a su casa o a la escuela de niños o a labores que están, digamos, detrás de... Como la limpieza, el orden, la cocina, el cuidado de los niños, el servir a los hermanos pues que están en la iglesia. Creo que todo eso es válido, no ninguna de los roles ni labores son para menospreciar, pero algunos de esos de pronto no están tan alineados con el principio bíblico, ¿no? Que es algo que debemos considerar. Cualquier pensamiento que tengamos respecto a cualquier tema, y en este caso específico al rol de la mujer dentro de un ministerio, tenemos que verlo a la luz de la palabra. Así es. Y la palabra nos enseña desde el Génesis 1:27 que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, y dice varón y hembra los creó. Es decir, que aunque primero creó a Adán y la mujer salió sí de la costilla de Adán, fue creada también a imagen de Dios. No fue creada menos, no por ser creada después pierde un valor. Así es. Y en la Biblia vemos, en el Antiguo Testamento, que es algo que me ha sorprendido, hemos tenido oportunidad de estudiar las mujeres de la Biblia. Con la pastora Viviana hemos tenido oportunidad de estudiar algunas mujeres de la Biblia y hemos visto de una manera muy bonita cómo Dios ha usado mujeres en el Antiguo Testamento de una forma impresionante. Y el Antiguo Testamento tiene una fama de ser el que más menospreciaba a la mujer, aparentemente. ¿No? Entonces creo que más esos menosprecios eran culturales, pero Dios nunca ha menospreciado el rol de la mujer dentro del ministerio. Claro, más bien fue el hombre que utilizó la ley de Dios para poder hacer tal vez un trato menor para la mujer, ¿no? Pero en realidad, como bien dices, Vivi, no hay alguna cita bíblica en la que Dios mencione que la mujer es menos o que la mujer no puede. Al final de cuentas tenemos todos una gran comisión. Entonces, como mujeres o como hombres, nuestra comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y creo que debemos de tener en cuenta nosotras como mujeres esa gran comisión, ¿no? De que nuestras actividades, nuestro día a día, nuestro caminar siempre demuestre y hable de quién es Jesucristo, quién es nuestro Padre, quién es el Espíritu Santo. Vivi, tengo una pregunta más para ti. En la Biblia, ¿en dónde nosotras podemos encontrar qué Dios dice relacionado al desempeño de la mujer en el ministerio? Mira, hay muchísimos versos y específicamente historias, narrativas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde encontramos a la mujer como profeta, como evangelista, como maestra. Tenemos en el Antiguo Testamento también pues el ejemplo de Miriam o María, la hermana de Moisés, ¿no? Que el rol de ella, el rol de Jocabed, la mamá de Moisés, fue fundamental, porque ella fue la que recibió de Dios voy a poner a mi hijo en este canasto, lo construyó sabiendo que había un propósito, ¿no? Y mandó a su hija a seguir, y fue la hija de Faraón la que adoptó a Moisés, y no hubo oposición de parte de su padre para eso. Amén. ¿No? Entonces Dios usa eso, también el rol femenino para cumplir un plan, un propósito específico. Vemos también, digamos, cómo ella estaba acompañando a su hermano Moisés en la labor de sacar al pueblo de Israel. O sea, Aarón era el sacerdote, Moisés era el que escuchaba al Señor, pero Miriam estaba ahí, o María, ella era la que profetizaba los cantos de liberación cuando cruzaron el Mar Rojo, salieron de la palabra de una mujer. Vemos otras mujeres también que en los tiempos de guerra se armaron ellas también y mataron a los enemigos, aunque no tenían ellas como tal el rol de salir a enfrentar una guerra directamente, ¿no? Entonces vemos cómo las mujeres también defendieron con sus errores,
pues por supuesto con cualquier ser humano, pero vemos cómo Rebeca, cómo Raquel defendieron el propósito de Dios para sus hijos. Así es. Y así te puedo mencionar infinidad. En el Nuevo Testamento tenemos pues de Aquila, Priscila, ¿no? Esa pareja donde Priscila tenía un papel pastoral también. Sí. ¿No? Vemos Débora, por lo menos, ¿no? Débora, una mujer que el pueblo no se movía también sin que Débora dijera, porque Débora pues era una profetisa en ese tiempo, pero se conocía por ser una mujer que conocía al Señor, una mujer que escuchaba a Dios y que el pueblo no se iba a mover sin que Débora diera su consejo, y ella era buscada mientras que se sentaba en ese árbol, en esa montaña, pues allá iban todos los que la pues requerían de ella, y entonces uno entiende que el consejo de la mujer que está con el Señor no está de menos, o sea, no lo baja ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer. Y yo creo que algo importante que decía Vivi, ¿no? Pues con el tiempo se ha visto, y por los mismos movimientos y denominaciones que hay dentro de la iglesia, pues se ha querido apagar el papel o el rol de la mujer, y muchas mujeres incluso están a favor de estas ideas, ¿no? Y desafortunadamente pues nosotras mismas nos bajamos, como que no, porque estoy intimidada, porque eso es pecado, porque eso está mal. A la final todos nos vamos a presentar ante el Señor. Así es. Y el Señor no creo que nos vaya a juzgar por hablar de su palabra. No, definitivamente. Ni por enseñar su palabra. La palabra dice esfuérzate y sé valiente. Y también podemos ver como bien dicen ustedes en la Biblia, si nosotros nos damos la oportunidad de abrirla, de leerla, de hojearla, vamos a conocer todas estas historias de las que en este momento nosotras les estamos hablando, y vamos a poder tomar esas fuerzas que nosotras necesitamos para poder manifestar la palabra de nuestro Padre. Definitivamente no es fácil, hay obstáculos, pero también debemos de saber una cosa muy importante. Muchas veces tú ni siquiera sabes en qué vas a servir a Dios. Y no tienes ni tantita idea de lo que vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Pero hay algo importante: cuando Dios te elige para su obra, Él te capacita. No necesitas una capacitación de nada ni de nadie. Él mismo pone en tu mente, en tu corazón, no solamente la capacidad, sino la voluntad. ¿Cierto, Vivi? Sí, sin embargo yo sí considero que la formación es muy importante para el ministerio. Claro. Sí necesitas un proceso de formación para saber cómo canalizar correctamente las cosas con las que el Señor te ha equipado, y saber justamente en esto que estamos hablando, cómo este rol de la mujer yo lo puedo desempeñar aún en los diferentes escenarios y ámbitos que tengan incluso oposición, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el tema cultural ha permeado, como siempre, a cada etapa en la que vivimos, ¿no? Entonces, cada generación se levanta permeado por la cultura del momento, y esa cultura pues va cambiando, sí, se van superando ciertos obstáculos, pero van saliendo otros. Entonces, para el rol de la mujer dentro de un ministerio va a haber siempre cosas que van a permear la cultura y que van a obstaculizar, pero como bien decías, creo que lo principal es que tengamos nuestra identidad de hijas de Dios muy clara, nuestro llamado muy claro, y nos enfoquemos en servirle al Señor. Él abrirá el camino, Él pondrá el lugar, Él seguirá trayendo las personas idóneas con las que vamos a caminar para cumplir ese llamamiento que Él nos ha hecho a cada uno. Y una situación en la que hayas tenido que pasar, que te haya generado molestia, incomodidad, o que te haya cuestionado, marcado. No sé, sí, que te haya movido. Dice, dígame cuál de todas. Vamos a escoger una. Escoge una. Mira, he estado literalmente en riesgo de muerte por ser mujer cuando estuve trabajando con comunidades indígenas, justamente acá en México. Y hubo una ocasión en el que las mismas mujeres de la comunidad se levantaron, como hacían con Pablo, ¿no? Como que esta gente viene a perturbar la paz de la comunidad. Y entonces ellas mismas se levantaron y me rodearon para cuestionar por qué mi rol de mujer era contrario al de ellas, ¿no? Porque ellas, por ejemplo, para que pudieran ir a las reuniones que citábamos, a los niños los dejaban. Empezamos con nuestro ministerio de niños. Siempre he trabajado con niños desde que comencé en la iglesia. Y luego empecé a trabajar con mujeres, y ellas, para poder asistir, los esposos las dejaban en la casa que teníamos habilitada, pero todos estaban en la
puerta, escuchando lo que se le hablaba a sus mujeres. Entonces, al inicio, cuando las convocábamos, ellas no querían ir porque pensaban que eso se salía del deber ser de una mujer, o sea, de por qué las mujeres van a salirse de la casa para reunirse como mujeres, así sea para hablar de Dios. Y entonces ellas cuestionaron eso, me rodearon, me iban a sacar del pueblo. No, eso fue una locura. Te iban a linchar. Literalmente. Pero fíjate, en esa ocasión fueron algunos hombres que se levantaron así. Yo he escuchado lo que se ha hablado en ese grupo y yo creo que eso ayuda a las mujeres. Y entonces las que sí querían, aunque estaban del lado de las que no, porque pues era presión de la grupo, multitud, sí. empezaron a defender y en ese momento Dios cambió todo. Y entonces permitieron que las mujeres ya fueran sin vigilancia a la reunión. Eso pues yo sé que Dios lo usó como para una oportunidad. Pero yo salí muy cuestionada de ese día, aunque salimos pues sí, bien librados. Yo preguntaba, decía, wow, ¿cuál es la forma en la que debes entrar a cada lugar? Porque no tu concepto personal de lo que es mujer y el papel de la mujer y el ministerio femenino, no vas a encontrar el mismo eco en todas partes. Sí. Hay muchas limitaciones culturales y aunque sí, comunidades indígenas, pero te puedo hablar también de muchos ejemplos de comunidades urbanas. Claro, sí. Donde también las mismas mujeres hemos creado prejuicios alrededor de nuestra identidad y de nuestra participación dentro del llamado de Dios. Se confunde el rol muy fácilmente, ¿no? Mi rol como mujer, una parte considerable, cree que es únicamente en la casa, y si estás en la iglesia pues solo vas, oras por todos los problemas, y ese es tu único rol. Pero tú no participas. Pero no puedes crecer en otro rol, ¿no? Sin embargo, Dios nos colocó como columnas importantes. Las mujeres pues intercedemos y tenemos otros roles importantes que el varón pues tampoco puede hacer, ¿no? Y nosotras vemos muchas veces lo que el hombre no alcanza a ver. No, y la palabra lo dice, que debemos de ser una ayuda idónea, que debemos de ser o compañía idónea, ayuda idónea, y podemos estar nosotros, como bien lo dijimos ahorita, muchas cosas para la obra de Dios sucedieron gracias a grandes mujeres. ¿Qué pasó con Esther? Esther salvó a todo su pueblo, siendo guiada solamente por la palabra de Dios, por el espíritu que Dios le dio, no tuvo ni siquiera, como bien lo sabemos, que fuera ni con ejército ni con espada hacer nada. Simplemente manifestar a Dios en su vida, manifestar la verdad en su vida, y Dios la respaldó y salvó a una multitud. Es que Dios en su infinita sabiduría colocó cada cosa y cada rol en su lugar. Exacto. Es el hombre en general, hombre y mujer, que hemos tergiversado todo ese rol, lo tomamos a nuestra conveniencia, ¿no? A mí me conviene que tu rol sea no el rol que Dios te colocó. Sí, en muchas ocasiones. Aquí es no mover el rol, el lugar de Dios es innegociable, y de ahí innegociable. Claro, exacto. Igual el lugar del hombre, ¿no? El lugar de Dios es innegociable, el lugar de Jesucristo, el lugar del hombre y el lugar de la mujer. Pero no porque tengamos en esta pirámide un lugar más abajo quiere decir que seamos más importantes, sino como un cuerpo. Cada órgano, cada extremidad tiene una función, y cada función es importante para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de ese cuerpo, ¿no? Entonces, Vivi, platícanos también, no quiero que se nos vaya esta experiencia tuya. Esa fue una experiencia como muy afrontativa, pero de las mieles del servicio, de las mieles de tus ministerios, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, yo veo que cada etapa del Señor, o para mí la clave principal y lo que yo podría como compartir con todos, es el deleitarte en la presencia del Señor, y no solamente en el momento en el que estás orando, estudiando la palabra, que es un momento tan privado, tan personal, que debemos alimentar, porque de ahí es que puede salir para lo demás, ¿no? Pero creo que ha sido disfrutar cada etapa en la que el Señor me ha permitido estar ministerialmente. Desde el tiempo de formación, cuando en Colombia empecé a formarme como misionera, entonces servir como en la iglesia de los niños, servir en los grupos de misiones, servir a otras iglesias, servir al cuerpo de Cristo. Yo creo que el deleite principal que debemos tener todos es servir
porque el servicio es al final el llamado de todos. Como la frase que tenemos todos los cristianos, el que no vive para servir, Sirve no para sirve. Y es así, pero disfrutarlo, porque a veces yo he encontrado que las personas de pronto sirven para llegar allá. Ajá. Y no sabemos si ese allá que yo estoy viendo es el mismo que Dios está viendo, porque Él dice que sus pensamientos son más altos y muchas veces nosotros no pensamos lo mismo que el Señor. No. Y nuestros planes no son los mismos que Él. Entonces, el disfrutar cada etapa, eso es lo que yo considero que son los éxitos ministeriales. Así porque Él es, es el sí. que nos va a promover al siguiente paso. Y a veces el siguiente paso no necesita ser un paso visible ante las personas. Ujú. Los siguientes pasos del Señor son visibles para Él. Así es, Son sí. grandes Sí, para Él. Él, Entonces exacto. nuestra aspiración ministerial nunca debe ser un reconocimiento humano. Así es, sí. Porque eso te va a traer frustración. No, y de hecho es al Muchísimo, de revés. por sí. La gente que te ve, generalmente, no todos, pero quienes no te ven con los ojos de Dios, de Cristo, te dicen, es que ya eres fanática. Es que ya le dedicas mucho tiempo al ministerio, le dedicas mucho tiempo a la iglesia, dedícate más tiempo a tu casa, sin obviamente saber que pues también mantenemos un orden, ¿no? Siempre Pero yo hay un creo que tiempo ahí, para cada cosa. cuando estamos rodeados de ese tipo de personas, entonces ahí algo también es cuestionable en nosotras. Porque yo no podría estar rodeada de ese tipo de personas que me dicen eso. No, pues te alejas. Entonces, pero muchas ahí veces incluso entra la familia. que yo no te es- hago una pregunta. ¿Qué demanda el ministerio precisamente? Ah, ok, sí. Sí. El ministerio principalmente demanda esa relación con Dios, ¿no? Ujú. O sea, esa es ahora sí la clave del éxito, porque también cuando hablamos de ministerio no es mi ministerio, Así es. es del Señor. Yo solamente soy la persona que Dios puso aquí para cumplir esta función Ese y propósito. mañana puso aquí para Ajá. cumplir otra y aquí y dentro de su plan maravilloso. Amén. ¿No? Entonces, lo que implica es entrega. Lo que implica es morir a mis sueños, a mis deseos. Y no te estoy diciendo como que no vales nada, o sea, yo tengo valor en Cristo, pero pongo por encima de lo que yo anhelo, espero, quiero, su voluntad. Entonces, hoy yo puedo estar haciendo algo que a lo mejor, humanamente hablando, no sería mi hit, pero sé que es el plan de Dios y eso me da más plenitud que si yo estuviera ejerciendo lo que yo quisiera ejercer. No sé si me explico, o sea, en un tiempo de mi vida yo quería unir mi parte profesional con la parte ministerial y entonces yo dije, vamos, una fundación reúne las dos cosas, Sí, ¿no? La trabajo parte social de y trabajo misionero. social y entonces espiritual. Sí, claro. Y entonces lo fusiono. Y claro, lo disfruté un montón, pasaron cosas increíbles, dirigí una casa de asistencia para personas en situación de calle, vi muchos casos exitosos, digamos, de su recuperación y todo, pero me di cuenta que al final es una satisfacción más personal que espiritual y que lo que Dios Exacto. te dio como profesión lo usa todos los días, sin que yo tenga que estar fusionando en mis fuerzas las cosas que Dios me da a hacer. Entonces, ya cuando me enfoqué solamente en hacer misiones, me he dado cuenta que de todas formas sigo ejerciendo mi profesión claro. todos los días, pero ya veo más el cumplimiento del plan de Dios. Que Amén. en mí. Exacto. Sí. Y es que al final ocupaste y Dios ha ocupado tu talento para poder servirle, ¿no? No, y ahí te sí. demanda tiempo, te demanda sacrificio, te demanda cerrar ciertos vínculos, te demanda, no. Es todo y creo que al final lo demanda para todo hijo de Dios. Sí. ¿No? O sea, a veces nosotros pensamos Que solo es para que solo es cuando sirves. Y entonces mucha gente no quiere servir porque no quiere renunciar a cositas. Exacto, Pero sí. eso no es, porque cuando tú llegas al Señor y tú puedes reconocer el señorío de Cristo, es decir, que Él es superior y que ahora Él es el dueño tuyo porque Él pagó con su sangre por tu vida, entonces todo lo que es tuyo lo puedes entregar. Y la verdad, quiero compartirles que Dios siempre nos va a dar una vida que nosotros no podemos pagar. Si yo pongo en una balanza lo que yo hubiera podido hacer en mi propia fuerza, Así es. con mis talentos que Él me dio, porque al final igual me los dio Él, pero Sí. si yo hubiera preferido no ser misionera y solo dedicarme a ser licenciada en trabajo social, tal vez el estilo de vida que tendría, por más dinero que hubiera podido hacer, no sería igual a lo que Dios da.
Así es. Porque el Señor da cosas que no se pagan con dinero. Te sorprende. ¿No? O sea, cosas que no puedes imaginar, aún materiales, claro, pero también te da una llenura espiritual, una paz, un gozo que no puedes encontrar ejerciendo otras cosas. O que no te imaginas, ¿no? Que va a llegar todo eso a tu vida y que por gracia de Dios Él te las da. Es que, sí, eso sí, nosotros decimos con el esposo, así mismo como nosotros damos, el Señor retribuye todo y más de lo que nosotros hacemos. Así es. Vivi, para terminar, quiero hacerte una pregunta. Bueno, ¿qué opinas con la situación que se ve en que si la mujer puede ser pastora o no? En este tema, si la mujer puede ejercer, digamos, específicamente, porque hemos hablado del ministerio pues, a nivel global, sí, pero específicamente en cuanto a si la mujer puede pastorear o no. O bueno, no, también hay que hacer la pregunta para el auditorio que no es cristiano. En este caso podría ser la función de un sacerdote. No, lo que pasa es que hay temas específicamente. Mujer, ¿no? Es muy diferente, sí, diferente, porque digamos que, bueno, en el caso que estás mencionando, es un orden distinto, no bíblico, diferente. Okay. Entonces, la Biblia nos enseña que hay 5 ministerios en los que vamos a estar, sí o sí, ¿no? A veces podemos estar en los 5, a veces en 1, o a veces en 2, en 3, en 4, porque Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿cierto? A otros pastores, evangelistas, maestros, profetas, sacerdotes. Entonces, esos 5 ministerios vamos a ejercerlos. Ahora, para un orden dentro de una zona cultural, va a tener en cuenta esa zona cultural. Sí, definitivamente una cabeza que es el varón. Eso es una realidad bíblica que no podemos negar y que no está menospreciando a la mujer. Sí puede la mujer ser pastora. En casos muy excepcionales podría ser pastora sola. Y esa es la diferencia, ¿no? O sea, a veces hay mujeres esposa de pastor, porque su llamado no es el pastorado. Es algo que se deja, digamos, o yo por lo menos respeto cada denominación a como lo quieran establecer, pero a la luz de la palabra no encuentro limitaciones al respecto. No hay bíblicamente donde diga que la mujer no puede pastorear. Y retomando lo de Priscila, ¿no? Priscila es un ejemplo. Mujeres que llevaron, se me olvida el nombre ahorita, la que vendía púrpura. Lidia, que abrió su casa para que empezara el primer grupo. Ahí empezara el primer grupo, entonces ella pues lo lideraba. Claro. Y eso es un pastoreo, no estamos hablando como tal de la mega iglesia de congregación que conocemos hoy. Recordemos que las congregaciones de la iglesia primitiva eran incluso en casas, así es. Debajo de un árbol, porque la iglesia somos las personas. Así es. Entonces, sí hay una diversidad en ese sentido, pero es muy respetable los lineamientos que establece cada denominación. Bíblicamente, el único momento donde se prohibió a la mujer hablar en público fue en Corintios, y lo hizo Pablo, a causa del desorden que había. Entonces, de la imprudencia de la mujer. Sacar de contexto el versículo, porque nos genera un desorden espiritual y genera así problemas, pues ahora sí en contra de la mujer. Y Pablo en ningún momento estaba en contra. El mismo Pablo que le dijo a Corintios, la mujer no puede hablar en público, fue el mismo que abrió la casa con Lidia, ¿no? Así es. Y es el mismo que estableció a Priscila y Aquila, y ahí no hay ninguna prohibición. Entonces, por eso podemos ver, no es un punto de vista machista, sino fue un tema de orden cultural en ese punto específico. Muchas gracias por aclararnos ese punto. Muchas gracias, por abrirnos el panorama, porque a veces nos confundimos en ese orden y hay situaciones que nos generan una limitación. Sin embargo, pues no debemos olvidar que la feminidad bíblica es un concepto hermoso que implica una labor hermosa, siempre y cuando sea alineada a la voluntad de Dios. Amén. Y siguiendo específicamente el orden, y como nos comenta Vivi, pues no tener miedo a estar oculta en algún lugar. Dios nos prepara y nos hace columnas donde Él lo requiera en ese momento, sin ninguna limitación. Él nos capacita. Bueno, y pues igual, déjenos sus preguntas. ¿Qué les pareció este tema? Es un tema
bastante polémico. Polémico y bonito. Y agradecemos que hayan estado con nosotros, que nos vean. Y pues nos vemos en nuestro siguiente podcast. No olviden nuestras reuniones en nuestra congregación. Son el miércoles 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana. Los esperamos aquí. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y por la vida de Vivi que nos permite compartir este tema con Vivi. nosotros. Señor, gracias te damos por permitirnos tocar este tema. Gracias por la sabiduría que nos das. Gracias por la vida de Vivi, por la vida de Lupita, por la vida de nuestra pastora. Señor, gracias porque día a día eres tú quien obra, quien habla por medio de nosotros. Bendice este tema, Señor, y que sea de mucha utilidad para las mujeres que estén confundidas en este momento. Dales una identidad de hijas para que ellas puedan saber en qué momento y en qué lugar te deben servir. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Un Tiempo Entre Mujeres. Acabas de escuchar nuestro tema de la semana. Esperamos que haya tocado tu corazón y que puedas compartirlo con otras personas. Recuerda, nuestro siguiente tema es en 2 semanas, el día martes a las 6 de la tarde. Bendiciones y te esperamos.